¿Qué tal, familia de Centro Cristiano Restauración? Les saludamos con mucho cariño desde este lugar, no solo a ustedes, sino también a todas aquellas familias que nos están viendo o escuchando en cualquier otra parte de la República e inclusive en otros países. Nos da muchísimo gusto compartir con ustedes este tiempo de familia, este tiempo de edificación. Y sin más preámbulo, quiero iniciar este tema. Para todos aquellos que nos están viendo, estamos hablando acerca de la construcción de nuestras familias como familias del reino. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la familia, un lugar de alabanza. Como hemos mencionado antes, la familia es el lugar que por diseño de Dios ha sido establecido para que cada uno de nosotros sea formado y después todo lo que manifestamos allí afuera sea el resultado de lo que hemos aprendido dentro de nuestras casas, dentro de nuestras familias. De la misma manera, entonces, una familia sana constituye una sociedad sana, constituye una iglesia sana, pero familias enfermas, familias en deterioro, también traen como resultado una sociedad enferma y en deterioro. Por eso, en esta ocasión, en esta enseñanza, vamos a aprender algunos aspectos importantes que debemos de cuidar dentro de nuestras familias, y uno de ellos es el lenguaje. Seguramente cuando tú escuchaste el tema, que es la familia, un lugar de alabanza, lo primero que viene a nuestra mente o a nuestro corazón, a nuestro pensamiento es música, porque normalmente relacionamos alabanza con música, música rápida, música con cierto ritmo dentro de la iglesia, pero ¿realmente eso es la alabanza? La realidad es de que la alabanza o alabar no solamente es música y no solo se limita hacia nuestro Señor, a cantar y a danzar hacia nuestro Señor, sino que la alabanza tiene que ver con un lenguaje de resaltar todas aquellas virtudes, todos aquellos atributos, así como lo hacemos con nuestro Dios cuando vamos a la iglesia, cuando levantamos manos, cuando cantamos hacia el Señor y resaltamos su grandeza, su poder, su bondad, su misericordia. De la misma manera, ese lenguaje debe de fortalecerse, desarrollarse dentro de nuestras casas. La mayoría de las personas, en general, cristianas o no cristianas, tenemos la tendencia de resaltar en las personas que nos rodean las cosas malas, los defectos, los errores, más que los aciertos y las virtudes. Sin embargo, la alabanza es un lenguaje del reino de Dios. Si nosotros queremos ver el reino establecerse en nuestras familias, la alabanza es algo que debe de practicarse no solo en la iglesia, no solo en los tiempos de música dentro de la estructura de nuestras reuniones, sino que también debe ser algo que cada uno de nosotros practique en nuestras familias y con nuestras familias. Entonces, ¿cómo puedo hacer para establecer un lenguaje de reino de alabanza dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa? Yo quiero hablarte de 3 aspectos o 3 ejemplos que seguramente te van a ayudar a poder establecer un lenguaje dentro de tu familia, dentro de tu casa, y que tú puedas mirar de verdad el reino de Dios establecerse, crecerse, desarrollarse, y las personas alrededor de tu casa y de tu familia puedan mirar que somos familias diferentes. Una de esas manifestaciones en cuanto a la alabanza, al lenguaje que debemos de practicar, son las palabras de vida. ¿Qué son las palabras de vida? Si vamos a la escritura, en Juan capítulo 6, versículo 63, dijo el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor se refiere a nosotros en la palabra, en las escrituras, siempre con palabras de vida. Por eso las palabras de vida deben de ser parte del lenguaje que nosotros utilizamos dentro de nuestras casas. Cuando hablo de palabras de vida, hablo obviamente de la escritura, hablo de la palabra revelada a nuestro corazón. No estoy hablando solamente de un lenguaje místico o religioso, de utilizar frases bíblicas dentro de la casa, aún en las conversaciones cotidianas, sino más bien estoy hablando del impacto que tienen nuestra intención y el espíritu de nuestras palabras en cada una de las cosas que decimos a nuestra familia. Es decir, nuestra palabra, nuestro lenguaje debe de provocar fe, debe de provocar salvación, debe de provocar a nuestras familias convicción, debe de traer fortaleza, poder, para que nuestras familias crezcan sanas, fuertes en el Señor,
con convicciones sólidas, profundas en el Señor. Por eso es que nuestro lenguaje debe contener la palabra de Dios, y ahí es importante que nosotros nos llenemos cada día de la palabra, cada día de lo que Dios quiere hablarnos, cada día encontrar en la Escritura algo, un tesoro que pueda ayudar a que nuestro lenguaje cambie y que nuestras palabras produzcan eso, produzcan vida en cada una de las personas de nuestra familia. Ese es un ejemplo de un lenguaje de reino, de alabanza, las palabras de vida. ¿Qué otro ejemplo puede haber o qué otra manifestación? Las virtudes. Alabar es resaltar las virtudes. Es decir, cuando tú hablas con tus familiares, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, ¿qué es lo que más resaltas? ¿Qué es lo que más dejas ver? Si en el lenguaje en el que tú utilizas, tú resaltas más los errores, las equivocaciones, los defectos de la persona, de la personalidad, etc., entonces el lenguaje que estamos utilizando no es un lenguaje de reino. Y quiero recalcar, no estoy tampoco empujando a que seamos personas indolentes o indiferentes ante los errores y las fallas de todos. Ciertamente es importante puntualizar los errores y las fallas que podamos tener para poder corregirlas, pero no debe de ser parte de nuestro lenguaje solamente recalcarlos, sino que es importante que en nuestra casa reine el lenguaje de alabanza, resaltando la virtud de cada uno de los que están con nosotros, porque eso obviamente bendecirá a nuestra familia. Mira lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué importante es que nuestras palabras sean edificantes, que tengan gracia, que cada uno de los integrantes de nuestra casa, cuando lo escuche, no reciba una herida, no reciba una etiqueta, sino que al contrario pueda ser edificado. Y si aún se está equivocando en algo, por medio de esa palabra, por medio de esa dirección, por medio de esa alabanza, pueda encontrar nuevamente la dirección hacia donde debe de caminar. Dejar de lado el solo hablar de los errores que todos cometemos y aprender a poner nuestra mirada en las virtudes que también todos tenemos para hacerlas notorias. Eso es alabar, eso es resaltar. No somos nuestros errores, somos lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. A lo mejor tú tienes alguna circunstancia dentro de tu familia. Quizá tu esposo tiene algún error, quizá tu esposa tiene algún error, a lo mejor tus hijos reprobaron alguna materia, alguno de tus hijos en la escuela, y de pronto decimos palabras o expresiones como: no, es que eres un tonto, o tú no sirves para la escuela, o es que eres un flojo. Y esas palabras de pronto tienen un impacto en el corazón de nuestra familia. Son palabras que traen una crítica, un juicio, un sello en el corazón de ellos, y eso provoca que sus corazones, que sus vidas no se desarrollen al potencial que Dios ha puesto en ellos. Pero en cambio, cuando nosotros miramos esos errores, pero nos acercamos y les decimos: espérame, reprobaste, pero tú eres inteligente, tú puedes, Dios te ha dado la gracia. Entonces esas palabras traerán un mayor impacto y de verdad edificarán a nuestra familia. ¿Qué otra forma hay para poder adoptar un lenguaje de alabanza, un lenguaje del reino de Dios? Las palabras de gratitud. Yo quiero hacerte una pregunta, amada hermana, hermano que estás escuchando esta enseñanza. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, por ejemplo, a tu esposa: gracias por cocinar, estuvo delicioso, mi amor? ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor tu hijo o hija le dijiste a tu papá o a tu mamá: gracias papá o mamá por proveerme para mis estudios, por ayudarme? O a lo mejor tu esposa, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo: gracias amor por el esfuerzo que haces cada día por traer la provisión? La gratitud es un lenguaje que tristemente se ha ido apagando, no solo en la gente que no conoce al Señor, sino tristemente también en la iglesia. La mayoría de nosotros, repito, estamos tan enfocados en las cosas que no tenemos y vivimos en una intensa búsqueda de las cosas que no tenemos,
que olvidamos aprender a dar gracias por las cosas que sí tenemos, cuando realmente las cosas que sí tenemos son aquellas que van a traer plenitud. Es decir, lo que Dios trae, lo que Dios nos da en su tiempo, lo que Dios agrega a nuestras vidas, es por ello que debemos aprender a agradecer. No por lo que no tenemos, no a quejarnos por lo que no tenemos, sino aprender a ser agradecidos por lo que sí tenemos. El lenguaje de gratitud es parte de la alabanza que debe de reinar dentro de nuestros hogares, desarrollarla en nuestras familias. Efesios capítulo 5, versículo 20, dice de la siguiente manera: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos enseña que la gratitud es un lenguaje que viene como resultado de estar llenos del Espíritu Santo. En el versículo 18 de ese mismo capítulo dice que debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Antes, pues, sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? No nos embriaguemos con vino, dice la Escritura, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con cánticos, con salmos, con himnos espirituales, pero dice también dando gracias en todo, dando gracias por todo. Amados, qué importante es aprender a vivir con un lenguaje de agradecimiento. ¿Sabes tú que las palabras de gratitud desatan la bendición de Dios? La Escritura dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Lo que nosotros decimos traerá vida, traerá muerte también en nuestras familias. Cuando nuestro lenguaje es un lenguaje de gratitud, entonces vamos a mirar el reino de Dios establecerse, vamos a mirar las bendiciones de Dios establecerse, porque no hay nada más agradable a nuestro Dios que hijos agradecidos por lo que Él nos ha dado. Vivir llenos del Espíritu Santo, esa es la manera en la que vamos a poder vivir agradecidos. Mientras más nos llenamos de su presencia, más agradecidos seremos. Pero mientras más lejos estemos de su presencia, la queja llega y nada satisface nuestras vidas. Esa es la razón por la que muchas veces no encontramos plenitud en muchas de las cosas que tenemos. Yo te invito a que adoptemos el agradecimiento como parte de nuestro lenguaje. Que no solo sea una oración rutinaria antes de comer o una oración rutinaria antes de dormir o después de despertar, sino que el agradecimiento sea un estilo de vida en nuestras vidas. Que nuestro lenguaje cambie. Que nuestras familias se caractericen no por resaltar las cosas malas, sino por resaltar siempre todo aquello bueno que Dios ha puesto en nosotros, porque seguramente es mucho. A lo mejor tú comparas o yo comparo mi vida, mi familia con la de otras personas y eso produce queja. Amado, Dios nos ha dado a nosotros algo auténtico, algo que otros a lo mejor no puedan tener. Y siempre va a haber gente que no tiene algo, siempre va a haber gente que tenga algo más que lo que nosotros tenemos. Por eso no podemos filtrar nuestra felicidad y nuestro gozo con lo que las experiencias de otras personas nos dicen. Tenemos que aprender a vivir agradecidos con Dios, utilizando un lenguaje de alabanza, edificando nuestras familias todos los días, aún a pesar de los errores que podamos cometer. Yo quiero que antes de terminar esta enseñanza, tomes un tiempo para pensar ahí en tu lugar donde tú estás, para pensar no muchas, tres cosas que tú quieras resaltar de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Tres cosas nada más. Si tú quieres puedes apuntarlas allí en una hojita. Cuando tú ya hayas traído a tu memoria esas tres cosas, acércate a la persona a la que tú quieras referirte y háblalas. Tú te vas a dar cuenta de lo impactante que es para el corazón de nuestra familia las cosas que nosotros hablamos. Háblales cosas buenas, que desde que tú te levantes siempre sea la alabanza parte de tu lenguaje. Resalta lo bueno de tu familia, resalta lo generoso de tu familia, no solo en tu familia física o tu familia en sangre, también en tu familia en la iglesia, en la familia espiritual. En la iglesia muchas veces también nuestro lenguaje es de queja, pero cuando aprendemos a dar gracias por todo lo que Dios está haciendo, te aseguro que viviremos plenamente.
Fue un gusto compartir con ustedes esta enseñanza. Yo espero que de verdad les bendiga mucho. Para nosotros es un día a día de aprender todo lo que acá recibimos en la Escritura, y no lo hablamos como personas que tenemos todo alcanzado, sino estamos en construcción igual que todos ustedes que están viendo estas enseñanzas. Por eso quiero animarte una vez más a que nuestro lenguaje cambie, que a partir de este momento en tu familia tú puedas adoptar una nueva manera de expresarte, una nueva manera de dirigirte hacia tu familia, hacia tus padres, hacia tu esposa, tu esposo, hacia tu iglesia, y que podamos aprender a vivir alabándonos, honrándonos mutuamente. Repito, resaltando siempre todas aquellas cosas buenas que Dios ha puesto en nosotros, porque te aseguro, siempre será mucho más grande todo lo bueno que todos los errores que podamos cometer. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.